Mire, permítame narrar algo porque luego quiero explicar algo también que viene al tema. El Ministerio Remar surge en España en el verano de 1982, o sea, algo más de 40 años. Y en este libro, que seguro algunos de ustedes lo habrán leído, que es Boga Mar Adentro, que es el primer libro que escribe el pastor Miguel Díez y cuenta el inicio, el desarrollo del Ministerio Remar. Este libro se publica en 1990, es decir, 8 años después de que el Ministerio Remar empieza a trabajar en el norte de España. Y este libro particularmente lo leemos siempre porque aquí está la visión, el origen, el llamado, el testimonio de Mari Carmen Jiménez y el pastor Miguel Díez, fundadores de este ministerio. Y a los que vivimos en el Ministerio Remar, este libro nos ayuda mucho a no perder la visión, a saber cuál es nuestro origen, cuál es el llamado y hacia dónde vamos. Este libro yo lo leí cuando recién ingresamos al ministerio y bueno, éramos nuevos y como que no entendimos muchas cosas, pero posteriormente lo fuimos leyendo y reconociendo que aquí hay un llamado de Dios para hombres y mujeres que han entregado sus vidas al servicio del reino en el ministerio Remar en la Iglesia Cuerpo de Cristo. Pero aquí en este libro hay algo que a mí siempre me impacta, me impresiona. Gracias, varón. ¿Lo conocen a él, no? Tiene su club de fans, él es Diego. Aquí hay algo que a mí siempre me impresiona y ayer, en estos días, a propósito de esta predicación que nos correspondía hoy, lo he vuelto a leer. Yo te invito, hermano, que tú puedas leer este libro, porque aquí están las claves para entender la visión y la misión de nuestro ministerio de ayuda social. Si tú tienes la oportunidad de leerlo, yo te invito a que leas el prólogo, cosa que me voy a tomar el tiempo para leer una parte porque luego quiero explicar algo que es importante a propósito de lo que hoy nos toca compartir. El prólogo, que comprende unas 4 hojas, está escrito por Les Norman, que es un pastor inglés que durante muchos años ya es amigo de nuestro ministerio. Les Norman y su esposa Pilar son pastores ingleses, repito, en la ciudad de Nottingham, en Inglaterra, y ellos han sido quienes han motivado a nuestros pastores a llevar el ministerio Remar al continente africano. Entre Les Norman y Pilar Norman hay una gran amistad con los pastores fundadores de nuestro ministerio. Y Les Norman y su esposa son los que escriben este prólogo. Corría el año 1984, Remar se había fundado en 1982, ya estaba llegando a su segundo año, y las condiciones pues de vida, las condiciones en que vivían las personas, como las cosas que empiezan, no eran las más ideales. Les y Pilar habían tenido una discípula española allí en Nottingham que se llamaba Rosa, una chica que había tenido muchos problemas en España y había salido en los años 80 buscando mejores horizontes y llega a esta iglesia en Nottingham, Inglaterra, y estos varones, Les y Pilar, le empiezan a pastorear. Entonces ella se ve en la necesidad de volver al norte de España, de donde era, y de pronto les escribe una carta a sus pastores en Inglaterra, diciéndoles que había tomado una decisión de seguir radicalmente a Cristo y que se encontraba en el norte de España, en Vitoria, en el País Vasco, de donde es el pastor John, trabajando con un ministerio cuyo llamado era atender a los drogadictos, alcohólicos, personas de la calle, mujeres en situación de prostitución, y que ese era su llamado. Entonces ellos se preocuparon un poco porque no se había escuchado de este ministerio y tuvieron temor de que ella quizá esté tomando las decisiones precipitadas y decisiones inadecuadas.
Como la habían conocido y habían sido sus primeros pastores, ellos decidieron de Inglaterra viajar a Vitoria, al norte de España, para saber qué es lo que estaba pasando y si es que ella había tomado una decisión adecuada, porque les parecía que se podría estar equivocando esta joven mujer. Y entonces ellos viajan y llegan al lugar donde ella les había señalado, y llegan a la primera finca de rehabilitación de mujeres allá en Vitoria, España, que el lugar se llama Pangua, y ahí es una finca que el ministerio hasta el día de hoy la tiene. Yo estaba a cargo de un grupo de chicas en esa finca. Bueno, y lo primero que le llamó la atención es que las condiciones de vida no eran las más adecuadas. Y veían la condición en que estaban las mujeres maltratadas, mujeres drogadictas, prostitutas. Entonces como que ellos, que venían de un lugar pues de comodidades, donde nunca ellos habían trabajado con este tipo de población, un poco se empezaron a preocupar del llamado de esta joven y empezaron a dudar de que sea el lugar adecuado en la cual ella podría desarrollar su ministerio. Y de cualquier manera su interés era persuadirla para que abandone ese lugar y bueno, vuelva a un cristianismo un poquito más recatado y menos radical, digamos, ¿no? Estuvieron en esa finca una semana, incómodos por supuesto, no tuvieron mucha paz en su corazón, y de pronto los invitan a ir a otra casa, a la finca de Mendiola, donde estaban ya los varones. En Pango estaban las mujeres y en Mendiola estaban los varones, ¿no? Y los invitan porque ahí va a haber un culto. Y permítanme leer lo que dice aquí, queridos hermanos. Condujimos kilómetros por carretera sin asfaltar y llegamos a una casa en la finca. El edificio no tenía electricidad, así que había unas cuantas lámparas de aceite ardiendo lentamente por el lugar. Tampoco había calefacción, sino una chimenea abierta en medio de la habitación que la llenaba un humo cálido. Un puchero, es decir, una olla grande, hervía con todo tipo de carnes, aves y vegetales que habían arrojado dentro. Entonces vimos al resto de gente, hombres de aspecto salvaje, casi todos jóvenes, un poco andrajosos, tatuados, demacrados y algunos enfermos. Eran los varones que estaban en las primeras fincas de rehabilitación de Remar. En una palabra, el tipo de gente que uno evitaría a toda costa. Pero ¿dónde están los líderes? En ese momento llegaron las chicas, salían de la parte trasera de una camioneta y entraban en la ya llena y primitiva habitación. Estábamos demasiado ocupados en nuestros miedos para oír la introducción que hizo Miguel, Pastor Miguel Díez, y enseguida me invitó a que hablase. Recuerdo que hablé inquieto por unos 10 minutos de cómo el Señor mora en la alabanza de su pueblo y de los beneficios de alabar al Señor. No pude continuar, así que me retiré pensando qué pasaría. Una joven empezó a tocar la guitarra y en breves instantes una suave alabanza emergió provocando una explosión de adoración a Jesús. Y Jesús mismo vino. Él vino al pobre, al necesitado, al adicto, al harapiento y al enfermo. Aquella noche, gente se salvó espontáneamente. Hubo sanidades, liberaciones y bautismos en el Espíritu Santo en una forma que solo lo había leído en muchos libros tiempo atrás. Aquella noche, la finca de Mendiola se gozó en la misma atmósfera del mismo cielo. Hermano, me permitió leer esto
para reconocer que los dones espirituales siguen obrando en nuestro tiempo. Estamos hablando de 1984 y este fue el origen de nuestro ministerio, al cual el Señor ha llamado a hacer una obra de servicio y también sobre el cual ha derramado dones, frutos y llamamiento al servicio. He querido explicar estos, hermanos, porque hoy en la iglesia cristiana evangélica actual hay dos posiciones que me gustaría explicar respecto a los dones. Hay una posición que dice que los dones ya han cesado, que los dones se ejercieron hasta el apóstol Pablo, es decir, hasta el primer siglo, y que de ahí para acá ya no operan esos dones espirituales. Eso se llama el cesacionismo, es decir, que los dones ya cesaron. Y por otro lado hay otra posición que enseña que no, que los dones aún siguen fluyendo, que los dones aún están vigentes, que han sido regalos y herramientas que Dios le ha dado a su iglesia para que pueda hacer la obra. Esos son los continuacionistas o los continuistas, es decir, que consideran que los dones aún se mantienen vigentes y por lo tanto son herramientas que debemos anhelar para hacer la obra que el ministerio demanda. ¿En cuál de esas dos posiciones está la iglesia cuerpo de Cristo? ¿Qué somos? ¿Cesacionistas o continuacionistas? La palabra media difícil de pronunciar, ¿no? Nosotros, queridos hermanos, somos continuacionistas, es decir, que comprendemos que los dones aún están vigentes. Y me he permitido leerte esta parte de este libro, porque si tú ves, aquí no es más que la manifestación de dones espirituales, porque Les Norman nos cuenta en este prólogo que hubieron sanidades, liberaciones de personas que estaban absolutamente atadas en una situación en que el Señor quería hacer algo con ellos. Entonces nosotros, hermano, tenemos el criterio claro de que los dones están vigentes, de que los dones aún operan. Y es por eso que consideramos nosotros que no solo debemos enseñar sobre estos dones, sino que fundamentalmente debemos, como dice Pablo, no ignorarlos y anhelar que esos dones operen en nuestra vida, operen en nuestro corazón. ¿Cuánto de nosotros hemos experimentado el don del arrepentimiento? Creo que la mayoría, porque si no, no estuviésemos aquí. ¿A cuánto de nosotros hasta el día de hoy nos sostiene el don de fe? ¿Cuántos hemos visto manifestarse el don de sanidades en personas reales en nuestro ministerio, fuera de nuestro ministerio? ¿Cuánto de nosotros hoy anhelamos que el Señor nos utilice y nos dote del don del servicio para seguir trabajando con gozo en la obra del ministerio? Queridos hermanos, a veces nosotros dudamos si es que tenemos los dones o no. Pero el Señor ha provisto que desde el mes de mayo nosotros estemos enseñando, y este es el segundo mes, sobre los dones espirituales, porque son reales, porque obran y operan y porque los necesitamos para cumplir la obra del ministerio. Y cuando hablamos de cumplir la obra del ministerio, no me refiero solo al deber que tenemos aquellos maestros, pastores, evangelistas, sino que toda la iglesia está llamada al ministerio. Y los dones son dones y regalos del Espíritu Santo para la iglesia, no solo para una élite, para un grupo de personas que dirigen las congregaciones. Son regalos que Dios le da a la iglesia misma, y tú eres parte de la iglesia y también debes de anhelar, administrar los dones y conocer de qué se tratan estos dones. Porque son instrumentos y herramientas para hacer una labor espiritual. El Salmo dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Hermanos, nosotros aquí presentes, tú y yo, hubiésemos desmayado si el sostén de los dones espirituales no hubiera estado con nosotros.
si no hubiésemos visto la mano de Dios actuando en milagros de restauración, en milagros de provisión. Mi hermano, una vez nosotros estábamos construyendo lo que ahora es un pabellón que tenemos en Mayasa, que se construyó con el esfuerzo de los varones que vivían en esa casa. Es la primera experiencia que nosotros tuvimos, que si tú quieres construir tu casa, aunque no tenga dinero, empieza abriendo las zanjas y el Señor la llena. No había el dinero, no había el recurso, pero empezamos a cavar las zanjas. No había financiamiento para eso, pero teníamos necesidad de construir un edificio porque por una lluvia una parte de la casa se había visto afectada. Y teníamos personas ahí que estaban durmiendo apiñados en una sala y teníamos necesidad de construir ese pabellón que gracias a Dios se pudo terminar. Y claro, lo que solicitamos, empezamos a solicitar ayuda, ladrillos mientras trabajábamos, y en ese tiempo la empresa Soboce nos dona 200 bolsas de cemento. O sea, nosotros pedimos una determinada cantidad y nos sorprende una mañana llegando con un camión, con un tráiler con 200 bolsas de cemento. Entonces, ese es un milagro de provisión. Y lo pusimos ahí en el lugar y como habían tantas bolsas, los albañiles nos recomendaron que lo tapásemos para que no les dé el frío, ¿no? Y estaban ahí tapadas. Entonces calculamos que se iba a construir aproximadamente los machones, íbamos a poner una losa y teníamos un límite, decimos, este cemento va a alcanzar para tal parte. Y claro, cuando uno empieza un edificio que va a ser de 3 o 4 pisos, se va una gran cantidad de cemento, ¿verdad? Entonces empezó y dijimos, si llegamos hasta aquí, ya estamos favorecidos. Y orábamos para que efectivamente el cemento alcance para lo que teníamos previstos. Íbamos allí y de pronto uno de los hermanos, pastor en aquel momento, dice, ¿sabes qué, hermano? Vamos a apostar por el aceite de la provisión de la viuda. Recuerdan, una mujer no tenía nada para comer, pero sin embargo iba a su despensa, no tenía ni aceite, pero tenía un poquito de aceite, pero llega la promesa del cielo y esta mujer dice, no mires lo que hay allí, solo tú ve y saca, y empieza a llenar botellas, depósitos, ¿no? Y puede pasar una situación de hambruna. Y dijimos, mira, aquí no vamos a ver cuántas bolsas quedan, no vamos a contar cuántas bolsas quedan, solo vamos a sacar y vamos a apostar que el Señor va a multiplicar esas 200 bolsas de cemento. Y se pudo hacer, hermano, un poco más de lo que nosotros habíamos previsto. Logramos poner las bases, levantar la primera planta y poner 2 losas cuando el cálculo era que por lo menos íbamos a llenar solo una losa. Fue la primera vez que nosotros comprendimos que Jehová Jireh es un proveedor fiel. Amén. Es un proveedor fiel. No nos hubiéramos podido sostener en la fe si es que no hubiésemos visto la obra de provisión del Señor. Una de las cosas, queridos hermanos, que nosotros debemos entender en este tiempo es que el Señor nos sigue capacitando para hacer su labor. Y la capacitación tuya y mía pasa en este tiempo por reconocer que necesitamos los dones y no los tenemos. Y necesitamos ponerlos en práctica si es que ya los tenemos. Amén. Yo sé, queridos hermanos, que respecto a los dones ha habido muchos abusos, muchos excesos, personas que se han autonombrado profetas, apóstoles. Lamentablemente en la iglesia en nuestro tiempo ha habido abusos también de los dones. Engaños, mentiras, profecías que nunca se han cumplido, ¿sí? Que nunca se han cumplido. Pastores o pseudopastores o pseudoprofetas que han dicho cosas, hermano, que al final han resultado ser inviables
o falsas o totalmente alejadas del propósito de Dios. En esta mañana, querido hermano, hermana, me gustaría hablar sobre el don de la profecía, ¿sí? Vamos a 1 Corintios 12, donde estamos enfocándonos en este tema. 1 Corintios 12. Ahí vamos a encontrar nosotros la enseñanza de Pablo respecto a los dones, que reiteradamente lo estamos leyendo en esto compartir que tenemos sobre los dones. Vamos a leer desde el versículo 7. Repito, 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero ojo, no para provecho personal, no para provecho individual, sino para provecho de la iglesia misma, del cuerpo de Cristo. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, que ya nuestro pastor John y los hermanos que han compartido han desarrollado esto. Al otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades que compartió nuestro evangelista Reinaldo, por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, al otro profecía. La semana pasada el pastor John predicó sobre el don de milagros, recuerdan, ¿no? Y hoy día nosotros vamos a abordar lo que es el don de la profecía. Miren, queridos hermanos, en torno al don de profecía, nosotros debemos de explicar lo siguiente. En la Biblia hay 16 libros proféticos. En el Antiguo Testamento hay 16 libros específicamente proféticos. En el Nuevo Testamento solo tenemos un libro profético que es el Apocalipsis. Pero en los Evangelios, por ejemplo, en Marcos 13, en Mateo 24, también hay profecía que el propio Jesucristo anuncia. Entonces, mínimo la Biblia tiene 17 libros proféticos. Y en otros libros que no son proféticos, también están incrustadas profecías. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que el don profético, es decir, la gracia de Dios que deposita sobre determinadas personas de la iglesia, uno, para tal vez avisorar cosas del futuro, ese don profético no está por encima de la profecía bíblica. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, nadie puede decir que a él, por el don profético o por el don de profecía, ha recibido nuevas revelaciones. Porque Dios, en su infinita sabiduría, nos ha entregado las suficientes visiones proféticas para que nosotros podamos conocer el plan de Dios en el tiempo futuro. No hay nuevas revelaciones proféticas, ¿sí? Dios lo que hace, porque Él es un Dios de orden, Él es un Dios que ha puesto ahí su palabra para que sea guía de nosotros. ¿Nosotros podemos anhelar el don profético? Por supuesto que sí. ¿Nosotros hemos visto que en nuestra iglesia hay don profético? Por supuesto que sí. Pero, queridos hermanos, nosotros no podemos anunciar cosas nuevas fuera de la profecía bíblica. El año pasado, nosotros en los discipulados que hacemos ya hace 3 años atrás, vimos una cualidad de Jesucristo. Estábamos viendo las cualidades personales de Jesucristo. Y una de ellas es que Jesucristo es profeta, ¿verdad? Y esa fue la última clase que nosotros enseñamos en noviembre-octubre del año pasado sobre el don, sobre la palabra profética en Jesucristo. Y después, cuando estuvimos orando para ver qué otro discipulado hacíamos el siguiente mes, el Señor nos puso fervientemente en el corazón que deberíamos de abordar el libro de Apocalipsis. Un libro que es bien difícil, es bien complicado. Las 7 copas de la ira, los 7 sellos, las 7 trompetas. Es un libro que
que es difícil de llevarle la hilación. Yo lo leí hace años el Apocalipsis, pero lo pasé y nunca más lo volví a leer. Pero el Señor nos puso el año pasado que teníamos que estudiar ese libro. Lo más fiel al texto bíblico, es decir, capítulo por capítulo lo hemos venido estudiando desde octubre, creo, del año pasado. Y por la misericordia de Dios, en el mes de abril, hemos llegado ya al capítulo 13 de Apocalipsis. Y este miércoles 14 vamos nuevamente a empezar 8 clases más. Esperemos que nos dé el tiempo, porque el propósito es acabar el estudio del libro de Apocalipsis, ¿no? Y la verdad que eso ha sido algo que el Señor nos ha demostrado, que a pesar de que el libro de Apocalipsis contiene muchos juicios complicados que vendrán sobre la tierra, seguimos viendo el evangelio amoroso de Dios. El Apocalipsis, hermano, es un libro que cuando uno lo empieza a estudiar con obediencia al Señor y lo hace de manera ordenada, es un libro que nos da esperanza, que nos da fe, porque lo que se anuncia ahí son los juicios de Dios, lo que va a sobrevenir a la tierra, pero también se anuncia lo precioso y lo maravilloso, que un día se establecerá el reino de Dios sobre la tierra. Amén. Que la nueva Jerusalén descenderá y que ahí los llamados, escogidos, fieles, los sellados por el Espíritu de Dios, iremos a morar. O por lo menos anhelamos ir a morar a ese lugar. Queridos hermanos, y ahí hemos aprendido nosotros que el don profético tiene que estar sujeto al espíritu de los profetas. Vamos a ir a 1 Corintios 14. Eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Si usted, querido hermano, yo sé que aquí hay personas, si usted, querido hermano, hermana, joven, señorita, anhelas tener el don profético, lo primero que te tengo que decir es que buena cosa anhelas. Buena cosa anhelas, ¿sí? Y si me dijeses por dónde empiezo, hermano, aparte de orar, aparte de tener disposición en tu corazón, que es importante, yo te diría, empieza a estudiar o a mostrar interés en las profecías bíblicas. Muéstrale al Señor que no solo lo anhelas, sino que estás siguiendo las huellas que Él ha dejado respecto a la profecía bíblica. Y empieza a indagar, a estudiar, a tener interés por saber cuál es el fundamento de la profecía bíblica. Yo tengo la plena seguridad que obrando así, el Señor va a depositar en ti, querido hermano y hermana, ese don, y tú vas a ser de bendición para la iglesia, vas a ser de bendición para el lugar donde trabajas, donde habitas y donde moras. ¿Y por qué lo digo esto? Por lo siguiente, queridos hermanos. 1 Corintios 14:32. Pablo aquí en este capítulo está hablando y haciendo una comparación entre el don de lenguas y el don profético, ¿no? Sin minimizar ninguno de los dos, pero está tratando de poner un orden, porque en la iglesia de los Corintios habían dones, pero había mucho desorden. Entonces Pablo está tratando de explicarles que son importantes las lenguas, pero que se tienen que hablar en orden. No puede haber un alboroto, porque si alguien llega allí a esa congregación donde todo el mundo está hablando en lengua, a ver si de aquí qué pasa, no entiendo nada, estos están locos. Entonces Pablo dice, mira, es importante hablar en lenguas, pero es importante que profeticéis. Y de pronto nos dice en el capítulo 14, versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los... ¿A cuál profetas? Están sujetos a los profetas bíblicos, ¿no es cierto? O sea, la sujeción significa estar debajo de. La sujeción significa respetar una autoridad. Y cuando uno anhela el don profético, lo que tiene que reconocer es que hay otros profetas mayores que nosotros, que ya están, que han plasmado sus visiones, el mensaje de Dios en la propia Biblia. Entonces, si anhelamos nosotros tener el don profético,
debemos conocer qué es lo que profetizaron los profetas bíblicos, ¿verdad? Es lógico, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta, queridos hermanos. Pablo nos dice que no apaguemos los dones. Nosotros consideramos que los dones aún operan, obran, son vigentes hasta el día de hoy, que no han cesado. Esa es nuestra posición doctrinal. Pero también hay que tener cuidado, hermano, que hay ciertas normas para que esos dones o el manejo, el desarrollo de esos dones no se conviertan pues en situaciones de abuso de los dones, de engaño, de falsos dones. Porque así como, si tú te das cuenta, hermano, en los libros proféticos, en los 16 libros proféticos, la mayoría de los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, todos, en la mayoría de los libros profetas, los propios profetas nos advierten sobre quiénes, sobre los falsos profetas. Los mismos profetas nos advierten sobre los falsos profetas. Entonces, si nosotros estamos hablando del don de profecía, hay que advertir sobre situaciones que han pasado, ¿no? De hermanos que han anunciado profecías equivocadas. Y a veces mira, nosotros tenemos, porque nosotros gracias a Dios tenemos muchos amigos pastores, por el ministerio que desarrollamos, por los medios de comunicación, tenemos muchos amigos pastores. Y una vez estábamos en el 2012, estábamos en un paseo, celebrando el cumpleaños del pastor John, 17 de enero, y encontramos a un pastor muy querido por nosotros, un pastor que tiene el don de la enseñanza. Y lo invitamos a la casa, y él dice, ¿saben qué, hermanos? Yo tengo la plena convicción que a fines de este año se acabe el mundo. El pastor John estaba tomando nuestro café, casi tosemos. Nosotros lo amamos, lo respetamos, porque es un buen maestro de la palabra. Pero ahí en ese ámbito privado nos dijo de que, bueno, con el pastor John nos miramos y bueno, nos atuvimos a que si la profecía es verdadera, ¿qué pasa? ¿Se tiene que? ¿Y qué año estamos ahora? Entonces como que, o sea, uno lo pasa por, gracias a Dios que fue un ámbito privado, ¿no es cierto? Pero una vez invitamos a un pastor, amigo también, que sigue siendo amado por nosotros, y aquí en este púlpito lanzó una profecía, hermanos. Noviembre del año 2015. Yo tengo la mala costumbre de anotar las cosas, por eso es que me acuerdo. En noviembre del 2015, no voy a decir la profecía y no voy a decir quién es, y lanzó una profecía, y él dijo, el Señor me ha dicho, y lanzó tal profecía que era del ámbito político, ¿no? Y bueno, yo la anoté, dije, bueno, si es que es una buena profecía, se va a cumplir. Estábamos en noviembre, y esa profecía se debió de haber cumplido en julio del 2016, en enero del 2016. O sea, faltaban unos 3 meses. Cuando yo estaba saliendo por ahí, se acercó un hermano y me dice, y hermano, ¿y usted qué piensa de esa profecía? Bueno, le digo, mi hermano, yo la anoté, y la palabra dice que si esa profecía es de Dios, se va a cumplir. Y si no, al tal profeta no hay que temerle. Y nos pusimos a esperar, y esa profecía no ocurrió. Lo triste es que este varón ha vuelto a profetizar otras cosas que tampoco se han cumplido. Y lo ha hecho a través de las redes sociales. Entonces a partir de ese momento hemos consultado, le hemos dicho, pastor, ¿cuál es nuestra posición? No, me dice, hay que tener mucho cuidado, porque lamentablemente hay mucho abuso de esto. Hay mucho abuso de... El pastor Miguel es bien claro respecto a la profecía. Él ha hecho un programa que se llama Tiempos Proféticos. Y él dice bien claro, yo no soy profeta, pero sí anhelo profetizar. Y cuando tú escuchas esos programas que son de 15, 20 minutos, cuando tú escuchas lo que él dice lo siguiente que es bien importante, porque yo he visto todos sus programas, es lo que dice, mira,
lo que está ocurriendo es esto. Y automáticamente va a un libro profético y dice, digo esto porque aquí me está diciendo eso. Y él dice lo siguiente también, así como hay un tiempo de anuncio profético, ¿qué es lo que tiene que haber? Un tiempo de cumplimiento profético, ¿no es cierto? O sea, porque si el profeta anuncia, si Jeremías anunció y no hay cumplimiento, automáticamente eso es falso. Entonces, hermanos, el pastor Miguel tiene una visión muy clara sobre la profecía. Él anhela profetizar, pero no se sale dentro del marco de la escritura y de la profecía bíblica. Esa es una gran enseñanza, ¿sí? No se sale de ese marco. Y lo que él anuncia es cosas que el Señor le habla, que él va visorando, de cosas que se van a cumplir de la propia profecía bíblica. Ese es un parámetro, queridos hermanos, para que nosotros anhelemos los dones de profecía, pero reconozcamos también que podemos tal vez caer en excesos. ¿Y por qué nosotros anhelamos que estas cosas se entiendan? Porque queremos que nuestra iglesia, hermano, obre en el fuego del Espíritu, pero que tampoco quiera rebasar por ignorancia, por desconocimiento, los parámetros que la Biblia misma nos pone. Entonces, cuando aquí Pablo nos dice que el espíritu del profeta tiene que estar sujeto al espíritu de los profetas, hay una sujeción, queridos hermanos. Pero hermano, pero usted no está pagando el espíritu allí, no. Lo que estamos haciendo es honrando al Espíritu Santo, porque Dios es un Dios de orden. Por eso que Pablo le dice, mira, si ustedes aquí todos tienen el don de lenguas, muy bien, está bien. No hablen en desorden, hermanos. Habla tú, luego tú y los cuatro hablen en orden de tal manera que la congregación pueda ser edificada. Porque si todos hablan en lenguas, vamos a crear un desorden y Dios es un Dios de orden. Es más, si aquí hay don de lengua, le dice a los corintios, necesariamente tiene que haber un intérprete, hermanos. Y si no hay un intérprete, mejor que cada uno ese don de lenguas lo guarde para sí, glorifique personalmente, individualmente a Dios. Pero Pablo, estás apagando el espíritu. No, lo que estoy haciendo es poniendo un orden, porque seguro que en esa congregación van a llegar personas y se ven desorden. ¿Y estos que están locos? ¿Estos que están desquiciados, que empiezan a hablar aquí, yo no entiendo nada y pum, me voy? Entonces, hermanos, es el anhelo de mi corazón en esta mañana, que tú puedas salir motivado y motivada a anhelar los dones, el don de profecía, por ejemplo, pero comprender que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es un espíritu de orden. Amén. El orden no tiene por qué apagar el fuego del Espíritu, ¿no es cierto? No tiene que apagar el fuego del Espíritu. El otro día, ayer, ¿cuándo fue? El viernes, estamos haciendo un trabajo con una joven de la universidad y le muestro las casas porque estamos haciendo un trabajo con esta persona y entonces la llevo a mi casa, la llevo a la casa de varones, le muestro la cocina, le muestro a los hermanos, los vehículos, o sea, le muestro todo lo que nosotros hacemos y le voy explicando. Y al final me dice, y le digo, Patricia, entonces que alguna pregunta, ¿qué te parece? La verdad, hermano, claro, porque en la casa de varones hay 30 varones, ¿verdad? En mi casa vivimos 24 personas. Y la chica me dice, la verdad, hermano, que me quedaba impresionada por el orden que tienen ustedes. Ah, claro, pues, es que tenemos que tener un orden, porque ¿cómo podemos llevar a 30 personas en una casa? Complicado, ¿no? Si hay desorden, o sea, tú vas aquí, tú haces esto. Sí, le digo, hay un orden porque tenemos una línea. Yo no hago lo que se me da la gana, estoy sujeto a las tareas de la comunidad. Y no porque tengamos un orden en nuestras casas, el espíritu está apagado, ¿no? Por el contrario, porque hay un orden, ¿no? Glorificamos el orden al cual el Señor nos lleva a ser partícipes. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía? O sea, ¿para qué nosotros debemos anhelar el don de profecía? ¿Hay alguien aquí que anhela el don de profecía?
Nadie, ¿no? ¿O sí? ¿Hay alguien? No le voy a decir que levantes tu mano, pero ¿hay alguien que anhela este don de profecía? ¿Me estás entendiendo qué es lo que se debe hacer para que ese don esté bien encaminado? Ahora, y aquí viene algo que es muy especial y muy bello también, porque Pablo nos dice en en Primera de Corintios 14, versículo 3. A los hermanos que están en el data es Primera de Corintios 14, 3. Ahí ha habido un pequeño error, he puesto el 4. Y aquí nos dice para qué sirve el don de profecía, queridos hermanos. ¿Para qué sirve? Para 3 cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 cosas? Hermano, ¿a ti no te gustaría tener el don profético para ayudar a edificar vidas? Amén. ¿No te gustaría tener el don profético para que tú puedas exhortar a los hermanos que se están yendo por el error? Porque exhortar significa reprender, ¿no es cierto? Con palabra llamarle la atención para que la persona no vaya a ese error. Nosotros, hermano, que tenemos personas a nuestro cargo en nuestras comunidades de rehabilitación, anhelamos edificarles. Anhelamos que nuestras conversaciones, nuestro compartir, nuestra convivencia con ellos sea para edificación, sea para ayudarles a edificarse espiritualmente. Y cuando vemos que no están haciendo lo correcto, anhelamos también tener la sabiduría de quien exhorta, no para destruir al hermano, sino para llevarlo a la reflexión y que eso también sirva de edificación. Aquellos que hemos llorado con los hermanos, aquellos que tenemos en nuestro corazón el anhelo de que las vidas reciban la salvación y la visión del reino, nos gustaría también, por supuesto, consolar al afligido. Nos gustaría ser personas de consolación, ejercer el ministerio de la consolación. Y aquí Pablo nos está diciendo que la palabra profética también sirve para consolar, sirve para edificar, para exhortar, para que los hermanos no vayan directamente al error. A veces algunos hermanos de las comunidades equivocadamente piensan, no, es que lo que usted me está haciendo es maldecirme. No te estoy maldiciendo, hermano, sino que se estoy advirtiendo que si tú dejas tu proceso de rehabilitación en este punto, lo probable es que vuelvas atrás, querido hermano. Es que vuelvas atrás. No, yo he tomado mi decisión. Está bien, pero es mi deber advertirte de que estás corriendo peligro, de que el tiempo que has hecho tu rehabilitación aquí no es suficiente y no vaya a ser por ahí que tú caigas y esos espíritus de inmundicia se potencien en 7 y te dominen y te subyuguen más. Algunos piensan que eso es maldición. No es maldición, es advertencia, es exhortación a que tome la decisión correcta. Y muchos hermanos que han sido exhortados han pensado y han dicho, bueno, escuchar este consejo por este momento y prefiero mejor escuchar este consejo y postergar mi decisión. Y han tomado una buena decisión. Queridos hermanos, anhelar el don de profecía no solo implica visualizar el futuro, no solo implica ver lo que Dios quiere en el futuro, sino que también tiene algo de solidez espiritual para con el pueblo de Dios. Edificar, exhortar y consolar. Consolar. ¿Cuántas veces, querido hermano, nos hace falta estas cualidades? Nos hacen falta, querido hermano, sobre todo aquellos hermanos que hemos decidido asumir responsabilidades dentro del ministerio. Tu madre, que has asumido la responsabilidad de criar hijos, ¿no te hacen falta estos dones? Tu padre, que eres cabeza de un hogar, ¿no sería bueno que anheles esto para que puedas, siendo tú el sacerdote del hogar, llevar las riendas correctas y espirituales de tu familia también? Anhelemos, hermanos, anhelemos. No, pero yo no los tengo, me puede decir. Esos dones no, son para ti también, querido hermano. Y Pablo dice,
que no debemos ignorar y que lo debemos anhelar. Y aquí creo que en esta iglesia desde el mes de mayo, de abril o mayo, perdón, ninguno de nosotros es ignorante sobre los dones, porque nuestras autoridades y los hermanos estamos exponiendo sobre los dones. ¿De acuerdo? No hay ignorancia sobre los dones ya. Ahora lo que falta es que cada uno de nosotros los anhele, ¿verdad? Ya hemos entendido de qué se tratan estos dones, ahora vamos a anhelarlos. ¿Y qué pasa si ya los tienes? Ponerlos por obra, ¿no es cierto? Ponerlos por obra. Ponerlos por obra. Bueno, yo creo que cometí un error en alguna oportunidad. Dije, mira, yo no tengo el don de sanidades porque yo he ido 3 veces a orar por pacientes de cáncer y solo una vez los familiares me han dicho, mira hermano, ore para que el Señor lo reciba en su gloria. Y he orado por 2 pacientes de cáncer y a la semana se han muerto. Y por este señor oré, pero ya no para que el Señor lo sane, sino para que él tenga paz en el día de su muerte. Y equivocadamente yo dije, yo no tengo el don de sanidad, porque claro, la gente se muere, ¿no? A veces uno se vende esas ideas. Y a propósito de esto, de los dones espirituales, el pastor John, uno de los lunes nos dijo, a ver, ¿qué piensan ustedes de esto, lo que estamos estudiando? Y a cada uno de nosotros, a Marco, ¿es verdad, Marco? A mí, a todos, nos puso incómodos, ¿no? Nos puso incómodos. ¿Qué don tienes tú? Y claro, ahí pensando, ¿no? Yendo a ver cuáles son los dones para no quedarme sin una respuesta. Y todos fuimos hombres mesurados y sabios. Y todos dijimos, la verdad que anhelamos los dones. ¿Pero qué don tienes? Bueno, ya pues dijimos, ¿no? Dijimos, solo uno, ¿no? Solo uno para no caer en vanidad. Pero el pastor nos desafió a que revisemos si es que estamos anhelando los dones en primer lugar y si algún don tenemos y está dormido. Eso fue bueno porque dijo, algún don debemos tener que quizá lo ignoramos. Vamos a despertar esto y ese es el propósito de estas prédicas. Interesante, pastor. Ahí estaba Luis también. Entonces, pastor, este mes de junio sigamos con los dones porque algo nos va a hablar el Señor, a nosotros en primer lugar y a la iglesia también. Entonces, hermano, y el día viernes yo me he puesto ahí a ver por las personas que yo he orado. Y la verdad que es una lista larga. Claro, no enfermo de cáncer, ¿eh? Pero sí niños con dolor de estómago, familiares. Yo he orado por muchas personas por sanidad. Una vez estaba en el hospital Arcoíris, fue una consulta, y me encuentro con una joven que había estado en el ministerio porque su niño estaba mal. Bueno, la saludé, estamos conversando ahí, ¿no? Y de pronto viene la chica, pastor, yo no era ni maestro siquiera, era diácono. Me dice copastor, ¿será que usted puede orar por la niña de esta señora? Yo nunca había orado en un hospital por nadie, hermanos. Y ahora dije, y estaba solo, ni siquiera para echarle la culpa al pastor o a otra autoridad, estaba solo. Y claro, sí, oraremos. Y mientras caminaba yo sí, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y oré por esa niña, hermano, que tenía con un mal estomacal. Después de 2 o 3 meses, la madre, bueno, en ese tiempo no había WhatsApp, ¿no? Viene aquí a la iglesia, me busca y me muestra a su niña que ella estaba sana. Por la misericordia de Dios me respaldó, ¿no es cierto? No fui yo, fue la misericordia de Dios. Y estaba haciendo una evaluación, hermano, por las personas que yo he orado y el Señor nos ha permitido ver que se han sanado, querido hermano. ¿Tú no has hecho eso? ¿A cuántas personas tú tal vez le has dado una palabra profética y que le ha sido útil a esa persona? A los jóvenes, que tienen un ministerio precioso también. ¿A cuántos jóvenes habrás tú ministrado, querido joven? Quizá hay por decirle una cosa y el Señor hablaba a través de ti. Y ese joven ha visto la luz y ha podido tomar una decisión. A ti, mujer, ¿cuántas veces el Señor te habrá dado una palabra de sabiduría, de conocimiento, una palabra profética que te ha permitido guiar mejor a tus hijos y hasta a tu propio esposo? Porque las mujeres también dan luz a los varones.
¿Amén? ¿O no, Arturo? Sí, ¿verdad? Dan luz, encienden la luz. Sí. El pastor Miguel hizo una prédica hace 4 días que la estuve escuchando, muy bonita, utiliza tus dones. Y él se volvió a acordar y honró a su esposa durante 8 años. Durante 8 años, Mari Carmen Jiménez oró para que su marido se convierta. 8 años, hermano. Oró, le dio ese don de fe a esa mujer y su marido se convirtió. Después de 8 años, hermano. Un don terrible de fe de esa mujer, Mari Carmen Jiménez, fundadora de nuestro ministerio. Y ella fue la luz, o en todo caso el Señor la utilizó para que ella sea el motivo por el cual su esposo, el pastor Miguel Díez, se convierta al ministerio. Y la honró en esa prédica que pudimos escuchar. Ahora, queridos hermanos, para ir terminando, ¿cómo saber en nosotros mismos o en otros hermanos que efectivamente lo que está diciendo es de parte de Dios? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber bíblicamente que el anuncio profético o el don profético que está ejerciendo esta persona es verdadero? Y te voy a dar 2 indicadores. Vamos a Deuteronomio 18, que ya lo hemos dicho. Vamos a Deuteronomio 18, donde se anuncia un profeta, y ahí automáticamente nos da la pauta de cómo saber si la profecía es de Dios. ¿Lo leemos? Deuteronomio 18, sí, 18. Vamos a leer los versículos 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha dado? ¿Cómo conoceremos la palabra que no es profética, que Jehová no la ha dado? Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, la habló el tal profeta. No tengas temor de, es un indicador. Si la palabra profética no se cumple, es que es falsa la profecía. Pero hermano, este profeta ha dicho que esto va a suceder en el 2030. No me voy a poner a esperar hasta el 2030 o 40, porque ha dicho que esa profecía se va a cumplir de aquí a 10 años. Bueno, los más diligentes se pondrán a esperar, no es cierto que se cumpla dentro de una década. Pero aquí viene el segundo indicador que es importante que tengamos en cuenta. Y esto lo encontramos en Primera de Corintios 14, que es lo que estamos viendo hoy día. Bueno, si es que esa profecía tiene para largo y no podemos comprobarla con su cumplimiento, aquí Pablo en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en el versículo, lo veremos aquí, 14, 29. Primera de Corintios 14, 29. El segundo indicador que nosotros debemos tener en cuenta para evaluar y saber la veracidad de la palabra profética o del anuncio a través del don profético. Dice así: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, ¿y los demás qué? ¿Sí? O sea, en el caso del amigo que dio una profecía que se debía de haber cumplido en enero, ¿qué hicimos? Esperamos. ¿No se cumplió? Falsa profecía. Pero otras profecías, hermano, la iglesia madura, la iglesia que conoce, tiene que juzgar si efectivamente esa palabra profética es verídica, está dentro de los cánones y el sujeto, si
el anuncio de ese profeta está sujeto a los profetas y se hace una evaluación. Y evaluar no significa juzgar y descartar. Evaluar, juzgar significa sopesar bíblicamente lo que se ha anunciado, ¿no es cierto? Y ver si en el consenso de hermanos maduros, autoridades ministeriales, personas que tengan conocimiento bíblico, esa profecía encaja. Y si es así, bueno, pues entenderemos de que ese don profético ha sido probado y ha sido encontrado que efectivamente es un don fiel a los mandatos del Señor. Queridos hermanos, el Espíritu Santo no ha dejado de moverse en medio de su pueblo. El Espíritu Santo no ha dejado de derramar dones sobre su iglesia. No los ignoremos, anhelémoslo. El Señor hoy nos da la oportunidad de entender este don que es tan bonito, tan hermoso y tan útil para la iglesia. Quizá no lo hemos podido abordar en su profundidad porque hemos querido abordar algunos puntos claves que usted puede entender y utilizarlo. De esta iglesia, queridos hermanos, no es el ánimo apagar el espíritu. Amén. No es el ánimo sojuzgar los dones. Por el contrario, anhelamos avivarlos porque los necesitamos. Y los anhelamos porque son gracias y regalos de Dios. Pero lo que sí queremos fervientemente, como autoridades del ministerio, como personas que predicamos y enseñamos la palabra, que esos dones sean utilizados con mesura. ¿De acuerdo? Sin exageraciones, sin sobrepasar la autoridad de la profecía bíblica ahí establecida. Eso consideramos nosotros que es muy importante, que es necesario que el fuego del Espíritu se manifieste, pero no el desorden, no el abuso de los dones, no la impostura, el decir que tenemos algo que no tenemos, el decir que somos algo que no somos. Y creo que tenemos autoridades de nuestro pastor Miguel, personas a quien uno valora mucho porque sabemos que son personas fieles. Él no se hace llamar profeta, pero sí anhela el don profético. Él no se hace llamar apóstol. ¿Qué se hace llamar? Un siervo de Dios. Yo creo que en nuestro ministerio tenemos el suficiente testimonio de nuestras autoridades principales para reconocer que los dones siguen operando, pero tenemos que tener mucho cuidado, querido hermano. Y otra cosa que es importante, queridos hermanos, cuando Pablo, aquí con esto voy a terminar, cuando Pablo le da pauta de cómo tiene que manejarse el don de lengua y el don de profecía y los demás dones, le está implícita o tácitamente diciendo que ningún don, querido hermano, que ningún don, que ninguna cualidad que puedan tener alguno de nosotros está en contra o va en contra del ejercicio de las autoridades que Dios ha establecido. ¿Me entiendes? Porque algunos pueden decir, no, yo tengo don de sanidades, pero en mi iglesia no me permiten ir a los hospitales. Yo voy por la libre y voy por ahí, voy haciéndolo. Mucho cuidado, queridos hermanos. Mucho cuidado, hermanos. Recordemos que hay 5 ministerios, ¿no es cierto? Apóstoles, pastores, profetas, maestros y evangelistas, que han sido puestos en la iglesia ¿para qué? ¿Para pedir diezmos? Para edificar el cuerpo de Cristo y para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Hay que tener en cuenta, querido hermano, que nosotros no podemos ejercer nuestros dones de manera libre, porque la palabra dice que las profecías no son de libre interpretación personal. O sea, yo no puedo decir, mira, el Señor me ha dado una profecía, pero ahí en la iglesia Cuerpo de Cristo, los pastores no me dejan profetizar. Me voy allá a la cárcel donde yo puedo profetizar. No, hermano, si el Señor te ha puesto y si eres parte de su cuerpo, y si quieres ejercer un don, aún en el ejercicio de los dones, tiene que haber una sujeción a los otros ministerios apostólicos, a los otros ministerios eclesiásticos. Veo que algunos se han desanimado, todos vinieron, yo quiero ser profeta, pero ahora ya todo. ¿Cuántos aquí anhelan el don profético? Pónganse de pie, queridos hermanos. Pónganse de pie para
Hermanos, nosotros como ministerio, como iglesia, como personas que amamos la obra de Dios que se hace a través de esta iglesia, te motivamos, querido hermano y hermana, a que ejerzas tus dones. Amén. A que escudriñes en tu corazón con qué gracia el Señor te ha dotado. Hay diversidad de dones, hermanos. Yo estoy seguro que Pablo menciona aquí 9. En Romanos 12 menciona otros 6. Pero hay más dones. Hay más dones. Yo les decía en la prédica que compartimos en Mayas, hermano, quizá tú no tengas el don de hacer milagros. Quizá tú digas, no, yo no lo tengo. Quizá no tengas el don de hablar en lenguas. Pero hay un don precioso también. El don del servicio. El don de la enseñanza. El don de hacer milagros. Es nuestro anhelo, queridos hermanos, que a partir de esta enseñanza que desarrollamos en el ministerio, seamos conscientes que Dios nos quiere una vez más instruir en sus cosas y nos quiere dotar de los dones para hacer la obra que Él quiere. Si tú tienes un ministerio, querido hermano, querida hermana, y la palabra ministerio significa servir, ¿de acuerdo? O sea que si tú eres madre, tienes un ministerio, ¿no es cierto? La maternidad. Si tú eres padre, tu ministerio es la paternidad, porque estás sirviendo a una esposa y a unos hijos. Si tú eres parte del ministerio de jóvenes, o eres parte de la alabanza, eres parte de la iglesia, tienes un ministerio, querido hermano. No, hermano, yo no tengo ningún ministerio. Yo no estoy ni en la alabanza, a mí no me consideran, pero ¿sabes qué ministerio tienes? De que tu vida pueda llevar a otras personas a través del evangelismo, de dar tu testimonio, de la conversación personal, a que esas personas también entren en el camino de la verdad. O sea que aquí nadie está imposibilitado de ejercer un ministerio, un servicio, ¿verdad? Nosotros tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de tener varias áreas ministeriales. Visitamos familias, vamos a las cárceles con los hermanos, tenemos centro de rehabilitación, tenemos comedores benéficos, tenemos iglesia, tenemos medios de comunicación y en todos los lugares necesitamos servidores. En todos lugares necesitamos ministros, es decir, servidores orientados por Dios para hacer una labor. Si tú tienes un ministerio claro, hermano, hermana, pidamos al Señor que nos dote de sus dones para poder ejercer ese ministerio. Amén. Hay algo que a mí siempre me motiva a seguir adelante, querido hermano, y es el consejo sencillo que Pablo le da a Timoteo. Timoteo era jovencito, ¿eh? Y había gente que se le oponía, mayor en la iglesia al cual Pablo le mandó a pastorear. Y Pablo le da varios consejos de cómo hacer: que estudie la palabra, que tenga paciencia, que exhorte a los mayores, que los exhorte como a padres, a los jóvenes que los exhorte como a hijos o como... Le da una serie de pautas. Y al final le dice, cumple tu ministerio. O sea, como lo hagas, hazlo bien, pero lo importante es que tú cumplas tu ministerio. Amén.